El tema que voy a presentar, como ustedes han visto en el programa, es salvación en el Antiguo Testamento. Continuidades y descontinuidades. Mi blanco aquí es dar un repaso del concepto de salvación en el Antiguo Testamento, lo que incluye también el concepto de santificación. Entonces yo voy a trabajar con ese tema también. Y al final voy a sacar algunas implicaciones para la vida de la iglesia de este repaso general que voy a hacer. Yo creo que la comprensión de salvación hoy está mucho más clara en general do que en el pasado, porque en el pasado también entre los evangélicos y el protestantismo en general, la idea era que el Antiguo Testamento es un libro de obras y que el Nuevo Testamento es el libro de la fe o de la gracia. En el Antiguo Testamento las personas eran salvadas o salvadas por las obras, por la obediencia, y que el Nuevo Testamento entonces tiene esta visión, esta amplificación de salvación que presenta salvación por la fe. Pero esto por supuesto no es verdad, porque el Antiguo, la Biblia como un todo habla de salvación con base en la gracia, a través de la fe, pero hoy hay una comprensión mayor de este asunto, aunque todavía existen personas que tal vez tengan una comprensión equivocada. Pero voy primero a hablar de salvación en términos generales, después quiero hablar de santificación, porque el Antiguo Testamento tiene también mucha cosa a hablar sobre santificación, como de paso el Nuevo, que cita el Antiguo cuando habla de salvación, especialmente el apóstol Pedro. Entonces será un repaso breve, pero que yo espero sea útil e importante para ustedes. Cuando nosotros hablamos de salvación en el Antiguo Testamento, hay que hablar de tres conceptos básicos. Hay que tener en cuenta que salvación en el Antiguo Testamento es bien amplio, es bien general. No es solamente salvación individual, espiritual, pero es salvación nacional del pueblo como un todo. Y a tres puntos que gustaría de introducir el asunto. Uno es Génesis 3:15. En el capítulo mismo del pecado, de la entrada del pecado, hay una promesa de Dios de salvación, de redención, a través de la simiente de la mujer. Y el texto dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Este es el primer pasaje que introduce en la Biblia la esperanza mesiánica. Si a lo largo del Antiguo Testamento, empezando con Génesis capítulo 3:15, hay el concepto del Mesías que va a traer salvación. Y la salvación a lo largo del Antiguo Testamento, como se desarrolla en los libros subsecuentes, en los salmos, en los profetas, la salvación es la obra del Mesías. La salvación no viene por el esfuerzo humano, la salvación no viene por la obediencia humana, no viene por obras humanas, mas la Biblia es consistente, el Antiguo Testamento es consistente. La salvación viene por el trabajo, por la obra del Mesías. Aquí mismo, en Génesis 3:15, está involucrada la idea, la noción de justificación, de salvación por la fe, por los méritos de Dios, porque Dios es quien da la promesa. Porque en aquel punto de Génesis 15, el ser humano no tenía nada que ofrecer. Habían caído. Esa era la escena del jardín, cuando la humanidad se había rebelado contra Dios. Y de la nada Dios hace esta promesa de la semilla de la mujer. Así que hay gracia desde el comienzo, desde el principio. Entonces ese es el primer concepto que se desarrolla a lo largo del Antiguo Testamento. El otro concepto que es importante cuando uno estudia salvación en el Antiguo Testamento es el concepto del pacto.
Una de las metáforas, de los conceptos más importantes en el Antiguo Testamento para expresar el concepto de salvación, que de paso está conectado con el Mesías también, pero él es el concepto del pacto. Dios hace un pacto con su pueblo. Dios establece una relación con su pueblo. Y esta relación es llamada pacto. El pacto tiene una fórmula. Y la fórmula del pacto es: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Todas las veces que en la Biblia tú encuentras esta expresión, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo, vosotros sois mi pueblo, esta es una alusión al pacto. El pacto tiene conexión también con la solemnidad de la boda, porque algunos eruditos, especialistas del antiguo Cercano Oriente, dicen que en aquel entonces, cuando había una boda, el hombre hablaba para la esposa: yo seré tu esposo y tú serás mi esposa. Esta fórmula de reciprocidad. Y eso que encontramos en el pacto, que es la metáfora para expresar, o el concepto para expresar el relacionamiento de Dios con su pueblo. Y la Biblia, el Antiguo Testamento, habla de varios pactos. Algunos especialistas en la teología bíblica dicen que el pacto empieza en la creación, en el jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán. Allí hubo un pacto, pero la Biblia no llama el concepto de creación, de pacto o la dádiva del jardín para la primera pareja como un pacto, aunque los conceptos del pacto están más o menos involucrados ahí. Pero la primera vez que se habla de un pacto en la Biblia es en la conexión con Noé, cuando Dios dice que haría un pacto con Noé, porque Noé era un hombre justo en su generación. La humanidad estaba en la corrupción. Dios había decidido enviar su juicio sobre el mundo, pero Dios decidió hacer un pacto con Noé. Un pacto que a principio es personal, es una relación de Dios con Noé, pero es un pacto que también se torna universal, porque después del diluvio, cuando Dios hace aquel pacto y pone la señal del pacto en el cielo, aquel pacto es un pacto universal. Es un pacto que involucra no solamente Noé y sus descendientes, la humanidad entera. Es un pacto que involucra la creación, porque por aquel pacto universal, Dios hace una promesa de que la orden natural del mundo, la orden cósmica de la tierra permanecería. Las estaciones del año, los días, la noche, todo eso continuaría su marcha, porque Dios iba a garantizar esa orden. Y en conexión con esto hay una promesa, que el diluvio no más, Dios no más iba a destruir el mundo por un diluvio. Entonces, esa es la primera referencia al pacto que encontramos en la Biblia, en el contexto de un pacto universal. Ese es un pacto de preservación de la raza humana. Ese es el punto final. No es un pacto para la salvación de cada ser humano. Esto viene después, con Abraham. Pero el pacto con Noé es el pacto de preservación, porque sin este pacto los otros estarían en riesgo, estarían en peligro. Después de Noé, entonces, Dios llama a Abraham. Y ese es el primer pacto explícitamente mencionado en la Biblia, que es un pacto con conexión y que tiene que ver con salvación también. Porque este pacto conecta la promesa de Génesis 3:15 con Abraham. Dios promete ahora que la descendencia de Abraham, la semilla de Abraham se multiplicaría, y que en su descendencia o en su semilla, el singular está allí, las naciones de la tierra serían bendecidas. Ahí está la conexión del Mesías con Abraham, apuntando para más adelante, para el pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí. Y ahí más adelante en el Sinaí hay un otro pacto, no digo un otro pacto, más una renovación del pacto con Abraham.
específicamente ahora para Israel. Y en aquel entonces Dios da sus leyes para su pueblo, establece una relación con ellos. Y es en el contexto del pacto del Sinaí que Dios entrega a su pueblo las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Y algunos, especialmente entre los evangélicos, dicen que el pacto del Sinaí es un pacto basado en la ley, es un pacto de obras. Pero este es un equívoco. El pacto del Sinaí también, como todos los demás pactos, es un pacto basado en la gracia. ¿Por qué podemos decir esto? Porque antes que Dios haga el pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí, antes de dar las tablas de la ley para ellos, Dios los ha libertado del Egipto. Por tanto, la gracia precede la ley. La ley es importante, tiene su valor, pero la ley solo tiene valor para quien está libre. La ley no puede ser dada para esclavos. Mientras el pueblo estaba en Egipto, no habría sentido que Dios diera su ley a ellos porque ellos estaban bajo otro señor. No tendrían la libertad, la posibilidad de obedecer porque estaban bajo el faraón. Ahora en el Sinaí, después del Éxodo, ellos están libres para servir a Dios. Y en este contexto que la ley es dada a Israel. Así, queridos hermanos, siempre que trabajamos con la ley, siempre que uno estudia la ley y refleja sobre la ley, en la Biblia, la ley siempre está conectada con el pacto. Y en el pacto, la gracia, la misericordia, siempre precede la obediencia. Porque es la gracia, es la misericordia que prepara el camino para la obediencia. Sin la gracia, sin la relación con Dios que se establece por el pacto, no hay cómo obedecer. Porque la obediencia viene como respuesta de gratitud a la salvación. Tiene que ver con la relación con Dios que se establece ahí. Y por supuesto, en la trayectoria de la revelación del Antiguo Testamento, el próximo pacto que nosotros vamos a encontrar, que es significativo, después del Sinaí, es el pacto con David, en 2 Samuel capítulo 7. Este es un pacto especial, porque en este pacto Dios establece una alianza con el rey de Israel y da a David el derecho del trono de su pueblo para la eternidad. Era un pacto que debería perdurar para siempre. Y también es un pacto que es significativo porque en este pacto se conecta también la esperanza mesiánica. Nosotros sabemos que los reyes que vinieron después de David, ellos pecaron, ellos fallaron, no fueron fieles al pacto, pero aunque el rey no sea fiel al pacto, Dios es fiel al pacto. Y Dios mantuvo un rey davídico hasta el final de la historia, hasta el exilio babilonio. Y aún después, la genealogía de David, como se ve en el libro de Mateo, capítulo 1, la genealogía prosigue, continúa hasta que viene el cumplimiento final, definitivo del pacto davídico, que es Jesucristo. Entonces, este pacto, él está conectado con el pacto sinaítico, con el pacto abrahámico también. Son manifestaciones distintas en tiempos diferentes, pero del mismo pacto eterno de Dios con su pueblo. Ahora, con relación al pacto del Sinaí. En Sinaí Dios hizo muchas promesas para Israel. También presentó sus demandas para el pueblo. Una de las demandas que Dios presenta es que ellos deberían ahora obedecer sus leyes, ser fieles a Él. Y nosotros también conocemos la historia. A lo largo de la historia de Israel, el pueblo falló.
de forma vergonzosa y consistente. Pero si el pueblo falló, Dios no falló. Y cuando llegamos en Jeremías, capítulo 31, versículos 31 a 34, Dios agora hace una promesa de un nuevo pacto. Este pacto sería diferente en algunos puntos. No sería como el pacto del Sinaí, porque en el pacto del Sinaí la ley estaba inscrita en tablas de piedras. En el nuevo pacto, la ley estaría inscrita en las tablas del corazón. Ahí tiene algo muy importante que nosotros tenemos que a veces ayudar a nuestros hermanos evangélicos a entender. La Biblia no habla de una nueva ley. La Biblia habla de un nuevo pacto. Aquella ley del pacto que estaba en piedra ahora se inscribe en el corazón humano. Pero no es una nueva ley, es la misma ley. Es el carácter, el reflejo, la reflexión del carácter de Dios. Estoy hablando aquí de las tablas de piedra, de los 10 mandamientos. Así que con el nuevo pacto hay este cumplimiento de las promesas de Dios para Israel. Y ahora Dios manifiesta su gracia, su amor, su salvación para su pueblo. Así como uno reflexiona y estudia la salvación en el Antiguo Testamento, no hay cómo no estudiar los pactos, porque a través de los pactos que Dios manifiesta su gracia, su amor, su misericordia. Y en el contexto del pacto, la gracia precede la ley. La gracia crea las condiciones para que la ley pueda ser disfrutada y obedecida. Pero hay un otro concepto que es muy importante que tengamos también clarito cuando estudiamos la salvación en el Antiguo Testamento, que es el concepto del éxodo, que es la liberación del Egipto. En el Antiguo Testamento, el éxodo es el equivalente de la cruz en el Nuevo. Cuando el pueblo de Israel se acordaba de algo bueno que Dios hubiera hecho por ellos en el pasado, y cuando estaban en situaciones de dificultades y querían la salvación que Dios pudiera traer de nuevo, ¿cuál era la imagen que venía? Éxodo. Y por esta razón, Isaías habla de un nuevo éxodo. Cada hecho de salvación de Dios por su pueblo en el Antiguo Testamento es un nuevo éxodo. Y esto va para el Nuevo Testamento también, por supuesto, porque el ministerio de Jesús, su experiencia de salvación, trayendo salvación para sus discípulos, para su iglesia, es descrito también en los evangelios con el lenguaje de éxodo. Y cuando vamos al Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nosotros encontramos los 144,000 cantando el canto de Moisés y del Cordero, una alusión al éxodo. Entonces, todos esos temas están ¿cómo se dice? Interconectados, entrelazados. Cuando se habla de salvación, hay que tener todo esto en consideración. Pero dos cosas importantes, y voy a repetir: salvación en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es una obra de Dios por su gracia. La obediencia es integral al proceso, pero siempre como resultado, siempre como fruto, jamás para comprar el favor de Dios, jamás para que Dios ahora se torne un deudor mío, que tenga alguna obligación. Que salvación es algo que viene por la gracia, por la misericordia de Dios. Ahora, quiero hablar un poquito sobre la santificación, porque yo creo que aquí que es el punto que es más polémico en muchos lugares. ¿Cuál es el rol de la salvación, de la santificación en el contexto de la salvación? Y ahí de nuevo hay los dos extremos. Hay un extremo que va a decir santificación no es necesaria. Ya estamos justificados, ya estamos salvos, no hay nada para que tengamos que hacer. Puede disfrutar su vida,
vivirla como quieras, porque todo ya está arreglado, ya está hecho, tú estás salvo. Ese es un extremo. Y el otro extremo es que yo tengo que obedecer para poder merecer salvación. O de alguna manera yo tengo que medir mi certeza de la salvación, mi convicción de salvación por mis obras, por mi perfección o por alguna condición de mi vida que yo pueda presentar a Dios como garantía de que Él operó en mí. Y ese es el otro extremo. La Biblia no está en ninguno de estos extremos. La Biblia va exactamente por el medio del camino. Y aquí yo quiero analizar algunos puntos muy rápidamente con ustedes con relación a perfección en el Antiguo Testamento, con relación a santificación. Y uno de los mandamientos del Antiguo Testamento, tal vez uno de los más difíciles que encontramos en toda la Biblia. Yo voy a leer para ustedes ahora. Hay otras citaciones, pero vamos a tomar Levítico capítulo 11, versículo 45. Y esto se repite en otros lugares, pero yo pienso que ese es el mandamiento más difícil. Por eso mucho ignorado, convenientemente ignorado por algunas personas. ¿Qué dice aquí? Yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo como yo soy santo. Aquí es un pasaje complejo, pero no es una peculiaridad del Antiguo Testamento, porque ese pasaje también va a aparecer en Pedro. Y el mandamiento continúa importante, continúa válido. Sed santos, seréis santos, pues santos yo soy, o yo soy santo. Algunas personas entienden santidad aquí como algo que uno alcanza por la obediencia. Y de paso, hay muchos eruditos bíblicos, algunos seculares, que van a decir, el ideal de Dios para Israel es que Israel obedeciera el mandamiento de Dios para que por la obediencia Israel fuera santo. Pero un estudio cuidadoso del contexto de estos pasajes, cuando uno lee este mandamiento en el contexto del pacto, lo que Dios está haciendo aquí también es una promesa, porque yo saqué a ustedes del Egipto, yo los liberé de la esclavitud, ahora, porque estoy en relación con ustedes, ustedes serán santos. Santidad aquí no es perfección absoluta, pero es un estatus de estar en relación con Dios, un estado de comunión con Dios, porque donde Dios está, allí es un lugar santo. ¿Quién está con Dios en una relación de fidelidad y comunión con Él? Es una persona santa, aunque no tenga la perfección absoluta, porque la Biblia no está hablando aquí de perfección absoluta, estaba hablando aquí de una santidad que viene como una dádiva de Dios, como un presente de Dios, como un don de Dios. Entonces, ese es el punto aquí que tenemos que entender. Pero esto no significa que la conducta cristiana no sea importante. La conducta es importante, es fundamental. Dios no salva a las personas para que continúen una vida en rebelión contra Él. Dios salva a las personas para que ellas puedan cambiar de vida. Ese es el punto. ¿Por qué que Dios sacó a Israel del Egipto? Sacó a Israel del Egipto para que pudieran ser sus amigos, estar en conexión con Él y vivir según su voluntad. Por tanto, la santidad, la santificación, tiene un papel, un rol extremadamente importante en la vida cristiana, porque es la muestra externa de lo que está en nuestro corazón. La única forma que el mundo tiene para ver si somos cristianos o no es observar nuestra conducta. Usted no puede ser un cristiano solo con su mente, solo para sí mismo. Hay que demostrar. ¿Cómo usted demuestra que es un cristiano?
¿Cómo usted demuestra que usted es parte del pueblo de Dios? Con su conducta, con su vida, con su obediencia. Pero la obediencia para el cristiano, para el ser humano debido al pecado, no es algo así natural, automático. No, estoy con Cristo, ahora voy a obedecer como si todo fuera a fluir naturalmente. Exige la crucificación del yo. Exige sacrificio. Porque nosotros amamos a Jesús, reconocimos el sacrificio que Él hizo por nosotros y ahora vamos a obedecerlo. Vamos a fallar muchas veces, vamos a pecar y cada vez que fallamos tenemos el perdón de Dios, pero estamos en un proceso de crecimiento. Así es la visión bíblica de santificación. No es una santidad absoluta, pero es una santidad que emerge de una relación con Dios. Dios es la fuente de la santidad. Y en la Biblia tenemos ejemplos de personas. Por ejemplo, Noé. Noé era un hombre justo en su generación. Job era un hombre perfecto en su generación. ¿Qué significa esto? Que estos eran un hombre, Abraham, eran estos hombres sin pecado. Eran hombres que viven como la última supuestamente generación de cristianos. Todos ellos, si usted va a verificar, estudiar la historia de cada uno, usted va a verificar que ellos tenían sus problemas, tenían sus dudas, tuvieron sus fallas, sus pecados, pero hay una cosa que ellos jamás tuvieron. Ellos jamás fueron atrás de otros dioses. Ellos siempre estaban buscando a Dios. Aunque se cayeran, se levantaban, estaban mirando a Dios. Por esto eran hombres perfectos. No porque tenían perfección absoluta, pero porque confiaban en un Dios perfecto. Esto que torna un cristiano perfecto, la confianza y la relación con un Dios perfecto. Aunque callamos, aunque tengamos nuestras fallas, pero estamos buscando a Dios constantemente, diariamente, para que podamos amoldar nuestra vida según la voluntad de Dios, según la voluntad de Jesucristo. Yo quiero ahora, para concluir este asunto, yo hablé sobre la importancia de la santificación, de la santidad, del estilo de vida. La obediencia es algo profundamente importante, pero ahora tengo alguna cosa aquí que tal vez sea el elefante que está por ahí. Yo tengo una cita de Ellen G. White, porque quiero leer en este contexto que estamos hablando. No sé si este asunto ya fue tratado aquí. Yo acompañé casi todas las ponencias ayer por la internet, pero si fue tratado, podemos dejar de lado. Pero el asunto es, hay una cita que quiero leer para ustedes. Tiene que ver con santificación. Y ahora estoy para las aplicaciones prácticas del asunto. Aquí dice, Cristo espera con anhelante deseo la manifestación de sí mismo en su iglesia, cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo. Entonces vendrá a reclamarlo como suyo. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 67 y 69. Então, mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes conocen esta cita? ¿Algunos? ¿Cuántos de ustedes han estudiado esta cita en el contexto? ¿Leyeron todo el capítulo que trata? Esto es muy importante, porque esta cita es muy a menudo colocada en una presentación, solo así, sacada del contexto. Y cuando uno lee la cita sin el contexto, la impresión que uno tiene es que la hermana de White está predicando la perfección absoluta. Y si ese es el punto, si Cristo depende de mi carácter para volver y reclamarlo como suyo, yo estoy un poquito temeroso que esto no va a acontecer tan temprano. Y si Dios va a mirar el carácter de todos para cuando todos estén perfectos, ¿cuándo que Él va a venir? Pero hay que entender la cita en su contexto.
Cuando Elena de White está hablando aquí de perfección, de santidad, de manifestar el carácter de Dios, ella está hablando en la misma línea de pensamiento de los textos de santidad del Antiguo Testamento y de la Biblia. En el contexto, aquí está hablando de los frutos del Espíritu. Entonces, esta conformidad con el carácter de Dios no es algo que nosotros vamos a producir legalísticamente. Es el fruto del Espíritu. Y aquí hay una cosa muy importante que ella está diciendo. Cuando ela habla aquí en las líneas anteriores, ela dice así: no puede haber crecimiento ni fecundidad en la vida centrada en uno mismo. Si has aceptado a Cristo como Salvador personal, debes olvidarte de ti mismo y tratar de ayudar a los demás. Por lo tanto, ¿qué es perfección? Que ela va a hablar enseguida. ¿Cuál es el camino de la perfección de que ela habla aquí? O del reflejo del carácter de Cristo en su iglesia. Esta disposición de crucificar el yo, de permitir que el Espíritu Santo trabaje en mi vida y disposición para ayudar a los demás. Ella está hablando también en el contexto del amor al prójimo. Pero muy a menudo las personas que se utilizan de esta cita se olvidan de eso. Y ella continúa. Habla del amor de Cristo, habla de su bondad, cumple todos los deberes que se presentan, lleva la carga de las almas en tu corazón y por todos los medios a tu alcance trata de salvar a los perdidos. Esa es parte del contexto que ella está hablando. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres ser santo? Va a trabajar por los perdidos. Va a dar estudios bíblicos. Va a trabajar con aquellos que no conocen a Cristo. A veces es más fácil venir para la iglesia y acusar a la iglesia do que dar estudios bíblicos para los que nunca oíram hablar de Cristo. Pero de esto que Elena de White está hablando aquí, y ella continúa. A medida que recibes el Espíritu de Cristo, el espíritu de amor desinteresado y de trabajo por los demás, crecerás y darás fruto. Las gracias del Espíritu madurarán en tu carácter, tu fe aumentará, tus convicciones te profundizarán, tu amor se perfeccionará y cada vez reflejarás más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y hermoso. Y solo después de esto, algunas líneas más, después de la cita Gálatas capítulo 5, 22 a 23, los frutos del Espíritu, ahí entonces ella va a decir, Cristo espera con anhelante deseo la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a reclamarlo como suyo. Pero solo después de todo lo que él habló antes. Y muchas veces las personas se olvidan. Hay que leer estos textos en el contexto para saber lo que él está diciendo. Si uno saca solo las líneas de aquí, vamos a encontrar perfección en todo tipo de regla y regulamento arbitrario. Pero Elena de White está hablando del fruto del Espíritu, está hablando del amor al próximo, del servicio cristiano, está hablando de evangelizar los que precisan. Entonces, si usted quiere ser perfecto, esa es la condición. Va en busca de los perdidos. Permita que el Espíritu trabaje en su vida para que los frutos aparezcan. Y cuando esto ocurra, entonces Cristo vendrá para reclamar a nosotros como suyos. Así, queridos hermanos, este texto es muy importante en el contexto de la santificación, pero desafortunadamente muchas veces un poquito mal entendido por algunas personas. Y ahora, para concluir mis reflexiones, yo quiero apenas terminar con una pequeña experiencia, una pequeña historia, enfatizando dos cosas. En primer lugar, la experiencia de la salvación en la Biblia
es una dádiva de Dios. No es algo que nosotros alcanzamos con obras. Esto se explica por el pacto, por las promesas, por el libramiento, por todo lo que Dios hace en la Biblia. Del Génesis a Apocalipsis. Es Dios quien tiene la iniciativa. Es Dios quien concede, quien da a nosotros la dádiva de la salvación. Y la santificación no es insignificante. La santificación es importante. Porque la santificación es la manifestación externa de lo que está en mi corazón. Por tanto, mi estilo de vida, mi conducta, mi obediencia, todo esto va a reflejar mi relación con Dios. Y son extremadamente importantes. Y debemos tener como ideal nosotros seguir los pasos de Cristo. No para competir con Cristo, pero para a través de nuestra vida de semejanza con Él, expresar nuestra gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Y hay una historia del misionario Adoniram Judson, que fue misionario en Asia, en la Birmania, y donde es Myanmar hoy. Y hay una historia que hubo un artículo de un periódico que fue publicado en aquel país cuando Adoniram Judson estaba por allá predicando. Y el periodista comparó a Adoniram Judson con el apóstol Pablo. Él escribió, hay un hombre por aquí predicando que se parece con el apóstol Pablo. Y la esposa de Adoniram Judson tomó el periódico, vio eso interesante y fue a mostrar para su esposo. Sí, vea, el periodista te está comparando con Pablo. Y la historia cuenta que Adoniram Judson vio aquello y no se quedó ni un poco contento. Él dice, yo no quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Jesucristo. Este es nuestro ideal, ser como Jesucristo, pero motivados por la gracia, por el perdón y por el amor de Dios. Que Dios bendiga a ustedes. Amén.